Bueno, si quieren podemos empezar a arrancar. Igual, para hoy tenemos pensado tres partes. La primera es cortita, y así dura media hora. La idea es que hablemos un poco de los constraints que nos da tener la memoria real. Porque por ahora estábamos alocando nuestros objetos en lo que era, digamos, la memoria dentro de nuestro lenguaje host, dentro de Faro en nuestro caso, pero la idea ahora es que empecemos a pensar en tener directamente acceso a la memoria. Y bueno, y esto viene con una serie de restricciones que tenemos que tener en cuenta. Entonces, bueno, primero lo que tenemos que saber es que la memoria de un proceso no es contigua, o sea, no ocupa desde la posición 0 a la posición todas Fs, FFFF o 16 Fs, sino que el sistema operativo nos los va a ir asignando por pedazos, y estos pedazos van a estar alineados a un determinado tamaño, que es el tamaño de página, que depende del sistema operativo y de la arquitectura, y van a estar medidos en páginas. Hay algunos espacios que nosotros podemos, digamos, vamos a tener por ejecutar directamente un programa, como es un stack. Vamos a tener determinadas páginas para el stack, determinadas páginas con nuestro código, determinadas páginas con nuestro código estático, digamos, nuestros datos estáticos, perdón, que son todas las variables globales y todo lo que nosotros definamos en el segmento de datos. Y después vamos a ir alocando secciones de memoria que vamos a pedir de forma dinámica. El tema es que estas posiciones de memoria, bueno, tienen que nosotros le requerimos al sistema operativo, tienen que seguir las mismas reglas que las otras. Tienen que estar alineadas al tamaño de página y y pueden cambiar de una ejecución a la otra. ¿Sí? ¿Puedo? Sí, dale, dale. Esto es básicamente la estructura en memoria de un programa a la C, por ejemplo, para darse un poco de... Sí, en realidad esto cambia de modelo de ejecución en modelo de ejecución porque cada sistema operativo tiene como un modelo de memoria distinto y va a cambiar. Normalmente hay una parte que va a estar reservada para hacer las llamadas a la system call, que puede ser arriba de todo o en algún lugar, y después vas a tener un stack, cacho de código y cosas así. Pero todo depende del modelo de ejecución del sistema operativo. Después, respecto al acceso a la memoria, podemos acceder a la memoria refiriéndonos a cualquier byte de esa memoria. O sea, cualquier posición dentro de la memoria. Normalmente pareciera pensar que la memoria nosotros podemos acceder arbitrariamente a cualquier posición y pedirle, digamos, dame el byte 32, dame el byte 752. Pero no, esto no es verdad, sino que hay una limitante que es el acceso a memoria. En todas las plataformas va a estar optimizado para acceder pedazos del tamaño de la palabra de la máquina, del word size. Si estamos en una máquina de 32 bits, lo más probable es que los accesos sean de 32 bits. En una máquina de 64 bits vamos a tener accesos de 64 bits. Incluso durante mucho tiempo hubo procesadores que para el bus de datos usaban tamaños menores. Entonces, por más de que era un motor de 32 bits o un procesador de 32 bits, lo que hacía era hacer dos pedidos de 16 bits. Pero para nosotros siempre accedía desde un tamaño de una palabra. Por lo tanto, si nosotros pedimos un byte cualquiera de la memoria, 1, 2, 3, 4, 7, siempre que estamos en 64 bits, va a traerse 8 bytes, va a traerse 64 bits. Entonces, para leer un byte, lee 8 bytes y después nos devuelve el que nosotros queríamos, digamos, dentro de esa palabra. Entonces, eso es importante saber que el acceso siempre es en tamaños del word size. Y que además esos accesos siempre están alineados. Eso es bastante importante y vamos a ver que después tiene unas consecuencias bastante grandes. Entonces, ¿qué significa esto? Que todas las direcciones que nosotros vamos a acceder o que son felices para acceder, que son no necesitan hacer magia,
el procesador para acceder y lo va a acceder en un solo golpe, en un solo fetch, vamos a tener que son múltiplos del word size. En el caso de 64 bits van a ser múltiplos de 8. Entonces, esto nos trae como consecuencia, una consecuencia que podemos ver es que todas las addresses que están alineadas las podemos detectar fácilmente porque son las que tienen los últimos 3 bits o los bits menos significativos en 0. Entonces, por ejemplo, tenemos todas las que terminan en 0 u 8 en este caso, si estamos leyendo en hexadecimal. Si lo estamos leyendo en decimal es cualquier cosa. Sí, una cosa que es muy importante, con Pablo vamos a hacer una demanda a los ministerios de educación correspondientes de los países con los que interactuamos para que se enseñe en hexadecimal directamente, que hay que deprecar el decimal, no sirve. Bueno, entonces como consecuencia de esto, si accedemos un pedacito más chico o que no está alineado a las direcciones de 8 bytes, va a requerir que la memoria haga 2 fetch. O sea que el procesador en realidad va a hacer 2 fetch y leer esa posición nos va a requerir tener el doble de tiempo. Porque ya ahora no es un problema de que, bueno, si pedimos un byte en el medio de una palabra, lo que va a hacer es pedir la palabra y devolvernos el byte del medio, sino que ahora, si nosotros pedimos 8 bytes, como en este ejemplo, fíjense, si pedimos estos 8 bytes que están atravesando dos pedazos de 8 bytes que están alineados, lo que tiene que hacer es hacer el fetch de la primera parte, hacer el fetch de la segunda parte y quedarse con lo del medio. O sea, es bastante costoso. Por lo tanto, queremos maximizar el acceso a direcciones, a posiciones que estén alineadas, ¿sí? Si nosotros probamos en C, C nos va a dejar acceder, o la mayoría de los lenguajes de programación nos van a dejar acceder o van a compilar los accesos sin importar a qué dirección le decimos. Pero si vemos el código que genera, va a generar un código que parecen exactamente iguales, pero la ejecución de esa instrucción en el procesador va a tardar mucho más. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener esto en cuenta. Y esto va a hacer que algunas decisiones del modelo de memoria que se usen en lenguajes orientados a objetos, en máquinas virtuales, están basadas en estas restricciones. Otra consecuencia que tenemos es que cuando tenemos estructuras y valores determinados de determinado tipo, siempre es deseable que estén alineados y que estén padeados, que tengan un relleno para mantener el alineamiento del siguiente que tenemos. Por ejemplo, esto es muy común si programaron en C y definieron una estructura, que cuando ustedes ponen primero un byte en una estructura que tiene un byte y después un entero, lo que va a pasar va a ser algo parecido a este. O sea, en este caso es lo mismo. Tengo un entero de 4 bytes y después quiero poner un entero de 8 bytes. Acá debería ser 16. De 8 bytes. Y entonces, ¿qué va a pasar? En los accesos a unidades de 8 bytes, como son más rápidos y son mejores, van a hacerlos directamente alineados a 64 bits. Entonces tiene que dejar en el medio un padding, un relleno, para que me siga quedando alineado. Porque si este padding no estuviera, este segundo objeto, esta segunda variable que voy a acceder, no estaría alineado. Entonces me penalizaría los accesos. ¿Sí? Eso es lo que normalmente, si programaban en C, se llaman las estructuras paqueadas o no paqueadas, o estructuras con padding o no. Y tiene que ver con eso. Como los accesos son más lentos, entonces me agrega espacio en el medio que va a dejar sin usar y va a perder memoria, pero va a ganar velocidad de acceso. Este padding puede ser interno o externo, bueno, tiene muchas formas de hacer, pero básicamente lo que hay es un relleno ahí para que los campos que están alineados estén bien alineados. Normalmente un campo que tiene 8 bytes, un tipo de dato que tiene 8 bytes, en la mayoría de las máquinas se alinea a 8 bytes.
uno que tiene 4 bytes se alinea a direcciones que sean múltiplos de 4 bytes. Y así sucesivamente. Pero bueno, hay ciertas restricciones que dependen de la arquitectura. Por ejemplo, hay algunas arquitecturas, por ejemplo ARM, que requieren ciertos alineamientos en el stack o ciertos alineamientos cuando accedemos a variables de punto, a tipos de punto flotante. Que bueno, se pueden saltear, digamos, pero necesitan de más operaciones. No se puede hacer con una sola instrucción. Otro pequeño gran detalle que tenemos que tener en cuenta es lo que se llama el endianness, que es el orden en el que se encodean los valores. Básicamente hay dos endianness posibles, little endian y big endian. Little endian es el más popular en la mayoría de las máquinas, de las computadoras, digamos de escritorio, computadoras personales, servidores, todo lo que vendría a ser lo que llamaríamos una PC, utilizan Little Endian. Big Endian, hay varios microcontroladores y algunas máquinas tipo mainframe de IBM que utilizan ellas, pero digamos, y hay otros procesadores que permiten por un setting decir, bueno, funciona en Little Endian o en Big Endian. Pero básicamente Little Endian es el que nos va a interesar a nosotros si estamos usando procesadores de Intel o procesadores ARM para PC. Y lo que hace es poner en el byte menos significativo, el LSB, que en este caso es el 78, entonces estamos encodeando ese número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponemos el byte menos significativo en la primera dirección. O sea, visto como personas humanas, digamos, y leyendo de la primera dirección hacia la derecha, en esta representación, vamos a tener el numerito invertido, digamos. En cambio, en Big Endian, si quieren, es lo contrario, el byte menos significativo está en la dirección más alta, o sea que si lo leemos haciendo el dump de esta misma manera, de izquierda a derecha, desde una dirección más baja a una dirección más alta, lo vamos a ver en el orden que lo leeríamos normalmente. Esto en la realidad es que no va a afectar en nada, o sea, la performance del procesador, pero si nosotros después vamos a empezar a ver la memoria, tenemos que saber cómo los números están guardados. Sobre todo, esto es más importante para cuando tengamos que debuguear la memoria, digamos. Porque si guardamos un número tenemos que saber, ¿se guardó bien? ¿No se guardó bien? O sea, si usamos directamente las operaciones vamos a ver que esto es transparente para nosotros. Bueno, otras consideraciones que, bueno, quizás vamos a ver un poco menos frecuentemente, pero que también tenemos que tener en claro, son el tema de la localidad, por cómo funcionan los modelos de memoria, de manejadores de memoria. Nosotros nos conviene trabajar con datos que están relativamente cerca, porque bueno, tienen distintos niveles de caché a los que no quiero entrar, pero bueno, básicamente si estoy en la misma página que otro dato que ya leí recién, es muy probable que eso esté en determinados niveles de caché y no tenga que sufrir tanto. Además tenemos el tema de el paginado a disco en los sistemas de memoria virtual, donde es probable que si estoy accediendo a la misma página, esa no esté en disco, entonces esté directamente en memoria y no tenga que tener ese problema. Después, otra cosa que tenemos es que, bueno, si reutilizamos las mismas direcciones de memoria, por supuesto vamos a ayudar al caché. Por supuesto, esto no es fácil porque implica tener estructuras de datos más chicas. Bueno, también por este lado viene el tema de tener ayudar al sistema en el paginado. Si nosotros pedimos, por ejemplo, hacemos un malloc de una estructura muy grande y dicen, bueno, vamos a guardarnos toda la memoria que necesitemos, entonces hacemos un malloc de 1 GB. Eso nos va a dar un montón de páginas del sistema operativo, pero no van a estar todas en memoria al mismo tiempo, sino que van a estar algunas en disco. Entonces, si nosotros estamos usando el principio de la memoria y el final de ese pedazo, vamos a estar todo el tiempo cambiando y haciendo trashing de páginas, y eso puede traer bastantes problemas. Y bueno, pero esto en realidad, como cambia de plataforma en plataforma, solo podemos tener algunos guidelines así medio genéricos de eso. Pero bueno, estas cosas son importantes, seguro muchas de ellas ya las conocen, pero es importante porque vienen acá acaso cuando hablemos del diseño de nuestros objetos, por qué tomar una decisión o la otra. Bueno.
Entonces ahora